Buenas noches, collacios y collacis. Afalláivos una vegada más aquello, presidenti, la vuestra ventanuca a la actualidad dende este país llamado Mistol. Bueno, perdón, quiero decir Asturias. Güey, di de San Valentín entamamos con una noticia de rabiosa actualidad. Tan rabiosa, por cierto, como los cazurros. Que como todo el mundo sabe, esos cazurros nacen infectados de rabia y por eso echen tos espumarachos pela bocona y tienen los huellos asina, inyectados en sangre. Bueno, a lo que voy, a la noticia. La infanta Elena, sí, la infanta Elena, vuelve a sonreír. La princesa fue fotografiada esquiando con un mocín en Vaqueira. Vamos. ¿Y cómo no va a sonreír la moza? ¿Cómo no va a sonreír? ¿Cómo no va a estar en la gloria? Si resulta que el mozo que está con ella, es empresario asturiano. Sí, asturiano. Pa' más señas de Xixón, mirailu, este no pierde el viaje. Eso sí, para que la estampa fuera ya quiero decir, perfeuta, tendría que estar esquiando, qué sé yo, por ejemplo, en Valgrande Pallares o en Fontes de Aviento, ¿eh? La identidad del agraciado de este mozo de Xixón es secreto pa' tos. Bueno, pa' tos menos pa' mí, ¿eh? Porque aquí tenemos una semella de xixonés presunto amigo de la infanta. Mirailu, mírame ahí. Ye Xovellanos. Y míralo, está inaguando, está pensando en ella. Sobre este tema, por cierto, trata, güey, el comentario de mi mamá, de la marquesina. Los reyes son como la gallina turuleta. Ponen un huevo, ponen dos y ponen tres. Y ahí veo llenenles fotos de nietos. Froilán, deja de jugar al palé con ese zombi que se te corta la digestión. Mira, Carlos Hugo, enseñáronme que a Godoy había que dejarlo ganar siempre al Scalestri. Yo no soy de lealtad, senén, claro que no. Yo no soy de lealtad, senén. Tirulaliru, liru, 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 lali. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué mozariega y qué riquina ye! Pero bueno, perdonáis, seguimos. Seguimos ahora sí con una noticia propia del día de San Valentín, de güey. Pero que me tiene a mí, voy a ser sincero, preocupado. Trátase, en este caso, de Paca y Tola. Porque resulta que los dos osines más famosos de Asturias están aguando por tener un refresquín. Mira para ahí, ¿eh? Y resulta que las autoridades competentes, bueno, lo de competentes por decir algo, están buscando un osón pa' Montales. ¿Y sabéis, hombres y mujeres de Asturias, a dónde fueron a buscarlo? A Escandinavia, a las Américas, o a yo que sé dónde mi madre fueron. Bueno, mirad pa' ahí, mira, tíralo. Están buscando un oso gallasperu. Paca, Tola, esperáis que voy. En proaza puntúa hasta el Titánico. ¡Ho, ho, ho, ho! ¿A qué huele aquí? Aquí ayer hubo mariachi. Pues claro, Yogi. ¿Es que ya no te acuerdes? ¿Acordame de qué, Bubu? ¿Dónde están Paca y Tola? Yo había quedado ayer con unos osines asturianes percurioses. Les oses no vinieron, Yogi. Menos mal que estaba yo aquí para consolarte. ¿Dónde vas? No te vayas. Siempre me hacen lo mismo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Visteislo? Un oso yanqui y además invertido. ¿Cómo va a montar a Paca y a Tola un oso foriato? Por Dios, dime, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Un indio comprando en Sidesa? O mejor todavía, no, calle la boca, un ecuatoriano escanciando sidra. Bueno, esto dende llueve ye pa' mechar y no echar gota. Vaya por Dios, ya suena el teléfono del votante. Bueno, a mí préstame mucho responder a les entrugues de los asturianos y les asturianos. A ver qué, calle la boca, ya voy, mi madre. Sí. ¿Qué llevo, presidente? Soy María de la Viana. Sí. Estoy saliendo con un mozo de León que quiere venir a vivir conmigo.
¿Va a exigir usted algún tipo de documento para los extranjeros en Asturias? Madre de Dios, vaya fame que tiene que pasar esta moza para estar con una de León. Bueno, pues lo digo. Primero de todo, María, que no te parezca mal, pero doyte el pésame por salir con un cazurro. Pero bueno, si no tienes más remedio y vas a meterlo en casa, tendrás, güey, que tener algunas precauciones. Lo primero de todo, hay que desparasitarlo. Sí. Desparasitarlo porque los cazurros suelen estar petados de virus y enfermedades infectocontagiosas, Y después, también pero importante, tendrá que sacar el permiso de asturianía, el AS1. Mira, ese es el mío. Güello, el teórico y el práctico, los dos. Asina que ya está aprendiendo de carrerilla todos los reyes celtas y a escanciar con los huellos zarraos. Y enfilado, Bueno, esto y todo, Esto y todo que ya tuvo guapo por güey. Aquí, fina que llegó presidente. Así son las cosas y a que no le gusten, ahí está el negrón, Buenas noches. El jueves que viene, más y mejor. Te lluevo.